Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Today is a special day. It celebrates 5 years of Simple Stories in Spanish. In honor of its 5th anniversary, I have decided to retell one of my favorite stories from season 1. This story was inspired by the capuchin monkeys that I saw all over Manuel Antonio National Park in Costa Rica. Who doesn't enjoy a day at the beach? Ramona certainly does. She goes to the beach every day and watches all the tourists. But Ramona isn't just anybody. She is a capuchin monkey and is very famous for her thieving ways. This story is in the third person and the present tense. Important vocabulary in the story includes playa, beach, arena, sand, comida, food, and mono, monkey. I hope you enjoy Ramona, la mona capuchina. El país de Costa Rica tiene muchas playas. Las playas de Costa Rica son especialmente bonitas. El agua del océano es azul y la arena es blanca. Hay muchos animales en las playas de Costa Rica. Hay iguanas, cuatíes, perezosos, guacamayos y monos. Muchos monos. Hay monos araña, monos aulladores y monos capuchinos. Muchos turistas visitan las playas de Costa Rica y observan a los monos. Hay una mona que se llama Ramona. Ramona es una mona capuchina. Los monos capuchinos son famosos por su inteligencia. Los monos capuchinos también viven muchos años. Hay muchos monos capuchinos en toda Costa Rica. Son sociables y viven en grupos grandes. Ramona vive con un grupo de monos capuchinos en el Parque Nacional Manuel Antonio, en la costa del Pacífico de Costa Rica. A Ramona le gusta el lugar donde vive y le gusta su grupo. Pero también le gusta estar sola a veces. Por la mañana, Ramona va a la playa y observa a los turistas. Los turistas toman fotos con sus teléfonos y unas cámaras profesionales. Toman fotos de las palmeras, de las olas del océano y de los animales. Los turistas también le toman fotos a Ramona. A Ramona le gustan las fotos. Ella cree que es muy popular y famosa. Ramona mira las cámaras de los turistas y sonríe para ellos. A Ramona le gustan los turistas. Le gusta observarlos. Además de tomar fotos, los turistas caminan por la orilla del agua. Saltan por encima de las olas, salpican en el agua y nadan. No importa si el agua está fría. Los turistas siempre juegan en el agua. Los turistas también juegan en la arena. Escriben palabras en la arena como pura vida y Costa Rica.
y luego toman fotos. Se quitan los zapatos y caminan descalzos sobre la arena. Mueven la arena de la playa con los dedos de los pies. Algunos turistas hacen castillos de arena. Construyen torres de arena blanca y hacen fosos alrededor del castillo con ríos de agua. Los turistas más locos simplemente ponen una toalla en la playa. Se sientan o se acuestan en la toalla. Algunos incluso duermen. ¿Por qué duermen en la playa? ¿Por qué no duermen en casa? A Ramona le gustan los turistas, especialmente los turistas locos que duermen en la playa. A Ramona le gustan los turistas porque ella es una ladrona. Ramona roba de los turistas. Pero Ramona no es una ladrona cualquiera. No roba dinero, cámaras ni teléfonos. Ramona roba comida. Muchos turistas llevan comida a la playa y hacen un picnic. Tienen sándwiches, galletas, manzanas, naranjas y más. Siempre hay mucha comida. Y Ramona siempre tiene hambre. A veces, Ramona se acerca a un turista y el turista le ofrece comida. En esos momentos, Ramona es un poco tímida, pero acepta la comida y luego corre a las palmeras para comer. Otras veces, los turistas le gritan. Pero a Ramona no le importa. Ella roba la comida cuando nadie está mirando. Robar comida a veces es fácil y otras veces es difícil. Ramona necesita tener cuidado. Hay otros grupos de monos capuchinos en la playa y ellos también quieren robar la comida de los turistas. Por eso, Ramona tiene que agarrar la comida rápidamente y correr a las palmeras. Si no tiene cuidado, otros capuchinos le roban la comida. A veces es difícil robar la comida porque los turistas están atentos y vigilantes. A veces guardan la comida en sus mochilas y la vigilan bien. Cuando los turistas están atentos, Ramona necesita ser más inteligente y pide la ayuda de su amigo Oleg. Oleg es un mono capuchino pequeño. Algunos turistas piensan que es un bebé, pero no es un bebé. Tiene 30 años. Ramona y Oleg hacen un buen equipo. Oleg distrae a los turistas. Ellos lo miran y piensan que es un mono pequeño y bonito. Sacan sus cámaras y toman muchas fotos. Sacan sus teléfonos y graban videos para Instagram. Oleg es la distracción perfecta. Mientras los turistas miran a Oleg, Ramona roba las mochilas. Lleva las mochilas a las palmeras, donde su grupo las abre y come toda la comida. A veces, cuando roba comida,
Ramona es muy tímida. Se acerca lentamente a un turista y lo observa en secreto por mucho tiempo. Luego, cuando el turista no está mirando, toma la comida. En otros momentos, Ramona es muy atrevida. Una vez robó un sándwich directamente de la mano de un turista. De todos modos, si decides ir a la playa en Costa Rica, es importante estar atento a tu comida. Pero si ves un mono capuchino pequeño, saca tu cámara y toma una foto, porque probablemente es el famoso Oleg. Y si ves a una mona capuchina robando tu mochila mientras tomas la foto de Oleg, seguramente es Ramona, la ladrona más famosa de la playa. El fin. Gracias por escuchar. You can find today's transcript and a paragraph-by-paragraph English translation by clicking on the link to my blog in the show notes. On my website, you will also find 168 original stories that I have written over the last 5 years. Thank you for being a part of this incredible journey. This podcast is a one-woman show, and it is made possible because of your generosity. You can support the show through Venmo, PayPal, Buy Me a Coffee, or old-fashioned snail mail. There is a link to Buy Me a Coffee in the show notes, and you can find the other donation information on my website. Today, I would like to thank Anne, who said, "Your podcast is fantastic. I can read Spanish fairly well because of Duolingo, but I struggle to understand Spanish speakers, and I am poor at speaking Spanish. Your podcast is so helpful because the stories are interesting and on a level that challenges me, but I can understand what you are saying. Yay! This could be a game changer for me. Thank you so much." You are very welcome, Anne. I know the struggle of bridging the gap between the written word and the spoken word. I hope that by providing these stories, I am able to create a bridge that moves people towards native speaker comprehension. Thank you to everyone for these last 5 years. I am excited for the stories the next 5 years will bring. Don't forget to subscribe to the podcast and find me on YouTube, Instagram, Facebook, and my website, Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto. Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.